Gracias, es un gran placer estar aquí. Nunca he hecho algo así con imágenes y es todo un reto. Lo que quiero decir, y lo repetiremos a lo largo de toda la conferencia, es que el Nuevo Testamento no es historia. Desde el siglo XVIII hemos desarrollado una manera científica de mirar al pasado, pero conocer el pasado de forma absolutamente precisa no fue posible hasta que conocimos mejor las lenguas antiguas y comenzaron los estudios arqueológicos. La historia, tal como la conocemos hoy, comenzó en el siglo XVIII, que es cuando se fundó el British Museum. Los seres humanos tienden a no recordar bien las cosas. Creo que algunas de las personas mayores del público, como yo, están empezando a descubrirlo. Olvidamos más de lo que recordamos. Cuando hablamos sobre el pasado y cuando se ha hablado sobre el pasado en épocas anteriores, no estamos diciendo lo que pasó en realidad, sino lo que un acontecimiento ha significado. De modo que los hechos se contaban para transmitir el significado de una determinada historia. Y así es la Biblia. Tenemos dos versiones de la creación del mundo, por ejemplo, que dicen cosas diferentes y cada una de ellas aporta algo. Muy bien, pues ¿qué sabemos entonces acerca de Jesucristo? Esto es lo que quería comentar hoy. ¿Qué es lo que sabemos verdaderamente? Bueno, pues hay una cosa que sí sabemos, y esto es algo que no he hecho antes. A ver si funciona. Sí, sí funciona. Sí sabemos que fue un hombre que padeció una muerte terrible. Era efectivamente un hombre que sufrió. Sabemos que era varón de dolores. Sabemos que fue crucificado. Y hablamos de esta crucifixión como si fuera algo excepcional. Pero en tiempos de Jesucristo, en Palestina, en ese siglo, la verdad es que un hombre crucificado era algo muy común. Se veía a un hombre crucificado, por ejemplo, en el mercado, o en el teatro, o en un cruce de caminos. Los romanos utilizaban este instrumento a modo de instrumento de terror, la crucifixión. Era una forma de advertir a las personas, advertirles qué iba a pasarles si se desmarcaban, si de alguna forma ofendían al imperio. 30 años antes de la muerte de Jesucristo hubo una revolución en Palestina. Y los romanos crucificaron de a una a 2.000 personas. 2.000 personas. Y ahí dispusieron las cruces alrededor del muro de Jerusalén. Así que la crucifixión no era ninguna cosa sorprendente. El ver a un hombre desollado, el ver un cuerpo destrozado, corrompiéndose sobre la cruz, porque quedaban ahí, los cuerpos quedaban ahí, colgados en esas cruces para los carroñeros. Así que ya se dijo que a Jesús se le pudo enterrar, hubo un sepulcro, pero él fue crucificado. Esto sí que lo sabemos, y lo sabemos a ciencia cierta, porque aparece en San Pablo, ¿no?, que es quien habla muchísimo acerca de la cruz. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, hay dos incidentes que parecen que recogen todos los evangelistas. El primero es que se desplaza a Jerusalén para celebrar la Pascua.
Y la verdad es que de forma muy llamativa organizó la entrada, montado sobre un asno, como había predicho el profeta. Así llegaría el Mesías para ayudar al pueblo de Israel, que llegaría montado en un asno. Esto lo había dicho el profeta. La verdad es que no fue muy sensato, porque la Pascua era un momento delicadísimo en Jerusalén en tiempos de los romanos, porque, por supuesto, esta Pascua, la Pascua judía, conmemoraba la liberación de los judíos del poder de Egipto, cuando, por supuesto, se quedan liberados los israelitas. Así que la Pascua judía pues no era una fiesta que gustase en tiempos romanos, y cualquier tipo de escenificación, la verdad es que no gustaba. Las autoridades, desde luego, hubieran tomado nota y hubieran reaccionado. Y no satisfecho con esta manifestación verdaderamente llamativa, entra en el templo. ¿Y qué hace? Pues la verdad es que vuelca las mesas de los cambiadores y de los mercaderes, diciendo que han hecho de este lugar sagrado una cueva de ladrones. El templo se había convertido en un tema delicadísimo en Palestina en este momento. ¿Por qué? Pues porque durante años la aristocracia, los sacerdotes, habían cooperado con los romanos, y antes de los romanos con los griegos, y habían corrompido, podemos decir, esta religión pura de Israel. Y el templo era el corazón latiente de la religión. Al pueblo le desencajaba esta corrupción que percibían. La manifestación más conocida fue la de la comunidad Qumran, que en el segundo siglo antes de Cristo abandonó Jerusalén. Muchos eran sacerdotes y se fueron al Mar Muerto, donde organizaron una comunidad, y lo que hicieron fue crear un templo espiritual, muy diferente de lo que ellos entendían era un templo corrupto. Lo que dice Jesucristo es: en breve este templo se va a destruir, y lo merece. En este momento también había visionarios a quienes se les aparecían visiones del templo celestial. Imaginaban a personajes del Antiguo Testamento como Enoc, que subían, se alzaban, eran llevados al trono y tenían una misión, un mensaje. Tenían que volver al pueblo y de alguna forma sanar al pueblo. Esto es un género literario que perdura durante varios siglos. Así de importante era el templo para los judíos. Así que Jesús, pues entra a esta gran manifestación, y desde luego hubiera llamado la atención de las autoridades romanas, eso no hay duda, al volcar las mesas y demás. Hay una larga historia acerca de la crucifixión, y repito que no son hechos históricos. Nos dicen que los discípulos, cuando fue detenido, huyeron, sin más, se fueron. Así que no estaban ahí, se fueron corriendo, huyeron a Galilea y no pudieron ver, no fueron testigos. Hay una tradición, dicen que las mujeres le acompañaron a la cruz, pero no lo sabemos tampoco. Y lo que dicen los evangelios acerca de los sacerdotes que se pudieron reunir, el Sanedrín, una reunión de crisis para decidir el futuro de Jesús, pues es un episodio muy posterior, porque no hubiera interesado mucho al pueblo, no hubiera interesado el dar tanta importancia a un campesino de un lugar casi desconocido, Nazaret, que no era ni población grande de Galilea. De hecho, hay un estudioso que dice que probablemente, sencillamente, fue
uno más de los hombres crucificados. Nadie prestaría mucha atención. Esto para nosotros es inconcebible y durante mucho tiempo nadie habló acerca de la muerte de este judío en concreto. Nos dicen los evangelios que sobre la cruz aparecía una inscripción que decía INRI, ¿no? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Es decir, que se había presentado como el Mesías, el Rey que iba a salvar a Israel. Y los romanos lo que decían era, bueno, pues este es el Rey de los Judíos. Aquí lo tenéis. Y así debería de haberse zanjado el asunto. Y Jesús, bueno, pues hubiera pasado al olvido rápidamente. Por lo que sabemos, su misión en Galilea había sido maravillosa. Tenía discípulos, había apóstoles que le seguían. Y el ethos, por lo que sabemos, y esto por las lecturas que hacemos de los evangelios en Mateo y en Lucas sobre todo, pues estaba intentando establecer un reino muy distinto al de Roma, el reino de los cielos. Y vemos el Padre Nuestro como el acme de lo que está intentando conseguir. El Padre Nuestro, traducido de la siguiente forma, ¿no? Los galileos padecían bajo el yugo de los impuestos, estaban sujetos a imposición doble y cuando no podían pagar se les echaba de sus tierras. Y el Padre Nuestro es una oración de personas desesperadas que comen una sola vez al día, que viven al borde del hambre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Según los griegos, que aparezca tu imperio. Hágase en la tierra tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben a nosotros y no nos llevan ante tribunales. Y Jesucristo habla acerca de otro tipo de regla, otro tipo de reino, el reino de los cielos, donde en vez de exigir cobrar la deuda, en vez de castigar duramente, darían otra respuesta, pondrían la otra mejilla, se amarían los unos a los otros, acogerían a los que no tuvieran una casa, crearían de esta forma un reino de los cielos sobre la tierra. Pero, claro, Jesús muere y ahí debería de haberse quedado la cosa. Pero no fue así, no se quedaron así las cosas, porque después de su muerte, sus discípulos tuvieron visiones. Le vieron como estos apóstoles, estos profetas, que se aproximan al templo divino. Le ven ahí al lado del trono celestial. Algunos estudiosos creen que la historia de la transfiguración, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, la transfiguración del Señor, representa estas visiones pascuales. Asciende Jesús, sube un monte con 3 discípulos y es transfigurado ante ellos. La divinidad emana de él. Ve a Moisés y a Elías que vienen a hablar con él y una voz desde el cielo dice: este es mi hijo bien amado. Y San Pablo, que es el primero de los escritores, nos dice que después de la crucifixión, sus discípulos más cercanos y su hermano Santiago tuvieron estas mismas visiones de Jesucristo vivo ante el trono celestial, glorificándolos. Y dice Pablo que 500 personas le vieron, 500 personas, una especie como de visión de masas. Un nuevo movimiento, por tanto, nace, un movimiento judío. Desde el principio,
Fue, la verdad, una visión tumultuosa. Aquí le vemos de nuevo, no me esperaba esta diapositiva, pero aquí está la resurrección. Se levanta de entre los muertos y de nuevo asombra a las personas. Están aterrorizadas, pero desde el principio hubo, como digo, reacciones tumultuosas. Fue un movimiento judío. El Espíritu Santo, decían, descendió sobre un grupo de apóstoles que rezan juntos. Aquí lo vemos en Pentecostés, al poco de la Pascua judía. Hablan en lenguas. Están llenos del Espíritu de Dios y salen corriendo para hablar. Y decían que las personas que habían venido a celebrar el festival de toda la diáspora podían oírles, podían hablar con ellos, hablaban en lenguas. Eso es lo que decían los discípulos, hablaban en lenguas. Y esto es algo que caracteriza al movimiento inicial. Era un movimiento extático. Había visiones, hablaban en lenguas, había milagros. Estos fueron, decían ellos, los últimos días, porque pronto volvería Jesucristo y quedaría efectivamente establecido el reino de Dios sobre la tierra. Y los profetas habían dicho que en los últimos días no solamente los aristócratas, no, pescadores serían profetas, también pastores, recaudadores de impuestos, quienes habían seguido a Jesús, serían profetas. Eran los nuevos tiempos. Y desde el principio, desde la muerte terrible de Jesucristo, que fue, por supuesto, un acontecimiento central, aquí vemos, desde el principio, en Siria por lo menos, sabemos que se reunían y celebraban, conmemoraban, se acordaban de la última cena en la que participó Jesucristo con sus discípulos antes de la crucifixión. Y aquí vemos, toma la copa de vino y dice, después de bendecir el pan y el vino, dice, bebed de ella todos porque esta es mi sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto. Y también se decía que a Jesús le había bautizado su primo, Juan el Bautista, que predecía también la llegada del esperado Mesías. Y los cristianos, entonces, cuando decidían unirse al movimiento, cuando seguían al Cristo, se veían a sí mismos cuando entraban en el agua. No es que se les salpicara un poquito con unas gotitas, no, entraban en el agua y se unían con Jesucristo en su muerte. Y ahí estaban, conmemorando su maravillosa vuelta, gloriosa vuelta. Y desde el principio, entonces, podemos hablar de un movimiento visionario. Había grandes esperanzas. Jesucristo volvería, eran los últimos días, pero era un movimiento estrictamente judío. Pero esto cambia. Y aquí vemos a San Pablo. San Pablo, como sabemos, no conoció a Jesucristo, no le conoció en sus carnes, pero cambió la historia, literalmente, porque su punto de vista sería muy distinto, su planteamiento de Jesucristo muy distinto, y llevó a Jesucristo al mundo de los gentiles. Pablo es el primero de los escritores cristianos. Él escribe 20 años después de la muerte de Jesús, pero es muy importante recordar que él no escribió todas las cartas que se le atribuyen. Él escribió solamente 7. Y el resto, como veremos, el resto fueron escritas a principios del siglo II.
cuando había ya cambiado el movimiento cristiano. Y no es que nadie estuviera copiando o imitando. No, era muy frecuente escribir en nombre de otra persona. No había ningún problema de derechos de autor. Se puede decir, por ejemplo, se puede plantear qué diría Pablo, ¿no? Si estuviera aquí hoy. Pablo había dicho tal y cual, pero si estuviera aquí ahora, en estas circunstancias, ¿qué diría Pablo? Así que no eran falsificaciones. Y veremos que cambian, de hecho, el planteamiento de Pablo, porque Pablo se centraba en la igualdad. Aquí vemos la narrativa, es la conversión de San Pablo, va hacia Damasco y tradicionalmente es San Lucas el que la describe. Está en los Hechos, en el libro de los Hechos, que es un escrito también de principios del siglo II. Y de nuevo, no es histórico, es como una novela maravillosa que conmemora, que conmemora a Pablo. Y Pablo no se hubiera reconocido probablemente. Aquí vemos una escena dramática, ¿no? Muy llamativa y muy distinta de lo que explica Pablo. Ha cambiado su planteamiento. Él dice que tuvo una revelación. Pablo se había opuesto mucho al movimiento de Jesús y Pablo se había trasladado de la diáspora, porque él vivía en Turquía, en Tarso, y se había trasladado entonces a Jerusalén, porque sentía que solo Israel era una ciudad pura. Él quería vivir cerca de su pueblo. Él quiere protegerse del mundo de los gentiles. Pero esto cambia. Esto cambia cuando él padece o sufre un apocalipsis, que es una revelación, podemos decir. Tuvo una visión también. Algo se le desveló. Y Apocalipsis literalmente quiere decir un desvelado, es decir, se levanta un velo y se ve una realidad que lleva allí de siempre, pero que no se ha sabido ver. Entonces parece que Pablo también tuvo una de estas visiones. Veían en estas visiones, visiones de Jesucristo glorificado. Pablo vio a Jesucristo erguido ante Dios, su cuerpo sucio, roto, en desgracia, impuro. Y esto cambia el mundo de Pablo completamente. Y dice, Dios me ha mostrado que las cosas son muy distintas, no tiene favoritos, ya no hay ni judío ni gentil, ya no hay ni hombre ni mujer, ni varón ni hembra. Y los primeros conversos, de hecho, entraban en las aguas y decían, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra, ni griego, ni judío. Todas estas divisiones entre nosotros que hacen que nos subyuguemos los unos a los otros, todo esto tendrá que desaparecer. Y Pablo cambia la historia porque toma el mensaje de Jesús y se lo lleva a los gentiles. Va a Asia Menor, va a Grecia, y su objetivo era el de llegar hasta el final del mundo, Finisterre. Él pensaba que era España y ahí pensó, ahí llegaría Jesucristo y traería con él el cielo terrenal. Esto no gustó mucho a los discípulos de Jesús, que querían que fuera un movimiento estrictamente para judíos, pero Pablo es efectivamente quien cambia completamente. Bueno, hasta ahora no hemos oído hablar acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Pablo habla acerca de la cruz, pero no cita a Jesús. Le cita una vez. Y es una cita que es difícil de encontrar. Dice que es mejor dar que recibir, pero esto, repito, no lo encontramos en los evangelios. Él no cita a Jesucristo. A él le interesa muchísimo más esta idea de la igualdad y le interesa su visión, su interpretación personal de lo que es Jesucristo.
No había una narrativa sistemática, pero sí que había una colección de dichos de Jesús. Y se conoce entre los eruditos como Q, del alemán Quelle, que quiere decir fuente. Se llama Q, pero es una serie, es una colección de dichos. Pero es muy interesante. Muy interesante, no hace referencia a la cruz ni a su muerte. Trata sobre todo del nuevo reino, el reino que llegará a la tierra. Pero es como si los primeros cristianos no superasen el hablar de su muerte. Era demasiado doloroso, les destrozaba. Pablo habla acerca de la cruz, pero no cuenta nada acerca de la cruz. Él hace referencia a la cruz, que es importantísima, como hemos visto, pero no hace referencia, no hay narrativa. Y probablemente, como he dicho, nadie supo verdaderamente qué era lo que le había pasado, pero todo ha cambiado en este año, en el 70. Porque después de este alzamiento por parte de los judíos en Palestina, los romanos asedian Jerusalén y fue terrible el asedio. Al final de este asedio, Jerusalén fue destruida por completo y el templo fue quemado. Y esto debería de haber sido el final de Israel. Es difícil pensar cómo la pérdida de un lugar sagrado puede ser tan catastrófico, pero esta religión del templo era absolutamente esencial para el pueblo de Israel. Todos los movimientos judíos que habían existido en tiempos de Jesucristo, y había muchos movimientos religiosos entre las gentes de Israel, pero solamente dos sobrevivieron. Uno, el movimiento de Jesucristo, y el otro, el de los rabinos. Al poco tiempo de la caída, de la destrucción de Jerusalén, un grupo de fariseos, de escribas y de sacerdotes se reunieron en Yavne, que está cerca de Jerusalén, y crearon lo que ahora conocemos como judaísmo. El templo ya no existía. Y esto quiere decir que ya no podían leer sus escrituras antiguas, lo que nosotros llamamos como Antiguo Testamento. Todo ello había cambiado porque no lo podían leer de la misma forma. Así que, ¿qué sucedió? ¿Qué iban a hacer? Bueno, pues crearon una nueva forma de leer las antiguas escrituras, estos escritos. Llegaba alguien y preguntaba al rabino, y en vez de citar sin más un texto de uno de los profetas, el rabino en cuestión tomaba frases de distintas partes de las escrituras y conseguía otro nuevo sentido. Se llamaba un horoz, una cadena. Por ejemplo, un verso del Génesis, otro versículo de los profetas, un salmo, y demuestras que todo está vinculado, está todo relacionado, y estas respuestas son válidas para el nuevo mundo. Es como unir fragmentos de algo roto para conseguir un todo. Cuentan que uno de ellos, Ben Azir, que no era muy conocido, bueno, pues se explicaban que le habían salido llamaradas de la cabeza cuando explicaba estas escrituras. Y el rabino Yohanan salió corriendo para ver qué está pasando. Y lo que dice es, estaba conjugando distintas frases de la Biblia, y al conjugarlas de esta nueva forma aparece la palabra y aparecen tal y como las explicó Dios Todopoderoso a Moisés, aparecen en llamas. Bueno, hay unas historias muy bonitas. El rabino Yohanan un día
pasaba por las ruinas del templo con el rabino Josué y que dijo: ¿cómo nos van a perdonar los pecados ahora que ha desaparecido el templo? Y el rabino Yohanan le dijo: no leas, hijo. Tomó frases de aquí, de allá, y dijo: yo misericordia quiero y no sacrificios. Y van a ser estos hechos los que nos van a iluminar en el futuro, no los sacrificios en el templo. Y bueno, pues también desarrollaron una forma para la interpretación que llamaron Mishnah, que viene de una palabra que quiere decir buscar algo. La idea es la siguiente: encuentras algo completamente novedoso en la Sagrada Escritura y la persona con su imaginación lo consigue. Cuentan que el rabino Akiva, que era quien conseguía un nuevo significado, y además este significado era válido para esta circunstancia concreta, ¿no? Ahí entonces las escrituras se remitían a lo que se estuviera planteando en ese momento. Era muy inventivo. Acabo de escribir una acerca de las escrituras en las religiones, y ahora pensamos que las escrituras son algo fijo y tienes que volver al pasado y lo que esté escrito es lo que vale. Bueno, pues los chinos, los indios, los musulmanes, los cristianos, hasta tiempos modernos, lo escrito, las escrituras, eran inventivas, es decir, conseguías que de forma novedosa se remitiera a las circunstancias. Un místico musulmán dijo: cuando recitamos el Corán, si cada vez que lo recitamos dice lo mismo, no es lo correcto, no lo estás recitando bien. Cada vez que lo recitas tienes que estar diciendo algo nuevo, tiene que remitirse a la circunstancia, al aquí y a la ahora. Y esto es lo que estaban haciendo los rabinos también. Estaban interpretando de forma completamente novedosa las escrituras que no tenían nada que ver con el original. Y se cuenta acerca del rabino Akiva, ¿no?, que fue quien lo inventó, que decía que la fama de su sabiduría fue tal que llegó hasta el cielo. Y decían, el Midrash impresionó a Moisés y pensó Moisés: pues voy a ver qué cuenta el rabino Akiva. Así que Moisés bajó al aula del rabino y se dio cuenta, y le dio mucha vergüenza, que no entendía el Torah, no entendía lo que estaba explicando el rabino. El Torah que a Moisés en el monte Sinaí se le había revelado, pero en vez de enfadarse o enojarse, volvió sonriendo y diciendo como un padre orgulloso, dijo con regocijo: mis hijos me superan. Así que es así como los rabinos interpretaban las escrituras en ese momento, creando lo que ahora conocemos como judaísmo. Pero aquí, ¿quiénes son? Me parece que me he adelantado en las diapositivas, dice la oradora. Volvemos aquí. No, me falta una. Yo pensaba que íbamos a ver a los 4 evangelistas. Ahí están, claro que sí, tienen ustedes razón. Bueno, pues los cuatro evangelistas son las personas que escriben acerca de la vida de Jesús, los biógrafos, ¿no? Marcos escribe inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén, más o menos en el 70. Lucas probablemente a principios del siglo II, Mateo en los 80 y Juan en el 100 más o menos. Y cada uno de ellos, además, interpreta de forma muy distinta a Jesucristo y su vida.
Ellos no es que claramente hicieran midrash, era otro tipo de exégesis, pesher, que es descifrar, muy parecido a lo que habían hecho las gentes del Qumran. Los cristianos miraban y buscaban en el Antiguo Testamento, buscaban frases, incidentes, dichos, que de alguna forma fueran profecías acerca de Jesucristo y lo que había hecho en el Antiguo Testamento. Y esto lo habían hecho desde el principio. Habían tomado también partes de los salmos, ¿no? El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Bueno, pues esto es un salmo que se cantaba cuando se coronaba al nuevo rey de Israel, el Hijo de Dios. Se convierte en el Mesías, se le encomienda una tarea, se le unge y es casi divino. Y los rabinos, los cristianos más bien, se corrige la oradora, esperaban que esto fuera lo mismo, ¿no?, para Jesucristo, alzado. También recordamos que Jesucristo gustaba llamarse a sí mismo Hijo del Hombre, ¿no?, porque recalcaba que Él era uno más, como todos los demás. Y esto les recordaba el Salmo 8, cuando le pregunta a Dios, ¿por qué has creado al Hijo del Hombre? ¿Por qué? Algo menos que un Dios, ¿verdad? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Y esto, dicen, se refiere a Jesucristo. Marcos, que es el primero, escribe al poco de la destrucción de Jerusalén. Y él ha visto lo que es el falso mesianismo, porque durante la guerra con Roma, por supuesto, aparecieron muchísimos profetas que decían que ellos, con la palabra de Dios en la mano, iban a conseguir que los romanos se fueran, pero no había sido así. Y Marcos presenta a Jesús como otro tipo de Mesías. Dice, es un Mesías que se dirige hacia la cruz. Cuando pasa algo maravilloso, Marcos dice, Jesús supo predecir su terrible muerte. Y aquí le vemos, varón de dolores, rechazado. Esto de Isaías, el deutero Isaías, que probablemente hace referencia a algún triste miembro de la comunidad, ¿no?, despreciado y rechazado. Pero bueno, esto fue exactamente lo que le sucedió a Jesucristo. Pero Marcos es el primero que escribe acerca de la muerte. Y lo hace, además, no contando nada en términos históricos. No, es un joroz, precisamente, lo que los rabinos llamamos joroz. Él se plantea los salmos, el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo aplica a Jesús y ve a Jesús en la cruz. Dice el salmista, me mojaron los labios con vino agrio, se jugaron a suertes mi vestimenta, etc. Y esa es la muerte, según la describe Marcos, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es verdaderamente un joroz, es una reinterpretación de los salmos, y ahí aparece en el primer siglo, aparentemente, una predicción de la muerte de Jesucristo. Y cuando escribe en los 80, Mateo, dice otra cosa muy distinta. Él insiste en que
Jesús ha venido para los gentiles, no solamente para los judíos. Esto es importante para él. Así que los Reyes Magos vienen de Oriente, vienen para adorarle. Aquí les vemos. Estos seguidores de Zoroastro, de Persia, que son los primeros en honrar al Mesías. Y nunca desaprovecha la oportunidad para encontrar una cita que pueda reflejar algo, ¿no? Es el único de los evangelistas que habla acerca de Herodes, que acaba con todos los recién nacidos, los inocentes, la Sagrada Familia que huye a Egipto. Y aquí vemos una imagen de la huida a Egipto. Bueno, esto se basa solamente en un versículo del profeta Oseas, que dice: y de Egipto llamé a mi hijo. José evidentemente hacía referencia a Israel, que sale de Egipto dirigido por Moisés, pero Mateo hace que este Joros mire hacia Jesús, y todo ello lo configura para explicar cómo Jesús es la plenitud. Lucas se lo plantea de otra forma. En el caso de Lucas, Jesucristo ha venido para los pobres e indigentes, así que ahí aparecen los pastores que eran tenidos como pobres, que no se ceñían a la ley, o sea, que no eran judíos. Y aquí le vemos, ¿verdad?, la adoración de los pastores. Y también a Lucas le importan mucho las mujeres. Mateo cuenta la historia del nacimiento, pero Dios hace que se le explique a José que la Virgen tendrá un hijo, pero algo tendría que haberle dicho a María. María aquí acaba de saber que está encinta y va corriendo a visitar a su prima Isabel. Y cuando se reúnen, Isabel ha pasado la menopausia, está embarazada, Juan Bautista, y el Mesías reconoce, y María entonces también se encarga de declamar su Joroz, haciendo ver cómo el orden se cambia. Habla acerca de cómo actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Es decir, está avisando de un gran cambio, como dice Pablo, un mundo donde hay igualdad. Y también Lucas nos explica cómo esta espiritualidad pesher funcionaba. No era solamente un juego intelectual con personas citando textos porque sí. No, era muy emotivo, era muy espiritual la experiencia. Y cuenta, y por cierto, estamos escribiendo ahora, o estamos leyendo más bien lo escrito en el siglo II, y habla acerca de dos discípulos tras la muerte de Jesús que están apenados verdaderamente porque pensaban que Jesucristo era el Mesías, pero fíjate, ha muerto. Aparece un peregrino que les dice: veo que estáis muy tristes. A mí la verdad es que me parece que estos discípulos no eran ingleses, porque un inglés hubiera dicho no, todo va bien, pero no. Ellos aprovechan lo que les dice el peregrino. Es un desconocido y le invitan. A lo mejor, quién sabe, se hubiera podido reír de ellos y hacerles sentir peor, pero no. Les dice que
le explican que están apenadísimos por lo terrible que ha sido la muerte. Y él les dice, pero si estaba todo en los profetas. Empieza con el libro de Moisés y va bajando por los profetas, prediciendo que lo dijeron los profetas, porque tenía el Mesías que padecer para entrar en su gloria. Bueno, no aparece este mensaje verdaderamente, no hay predicciones de este tipo. Hay versículos aquí, versículos allá, pero en cualquier caso no es importante. Lo que es importante es cómo se conjugan estos textos para conseguir un escrito lleno de esperanza. Y los discípulos verdaderamente se sienten mejor. Y cuando llegan al punto de destino, le invitan al peregrino a cenar con ellos. Y cuando él bendice el pan, se les abrieron los ojos y ellos ven cómo desaparece. Bueno, pues esto eran los Joroz. La gente se reunía, recitaban textos y sentían la presencia de Dios. Sentían la presencia de Jesucristo. Y lo veían al estudiar la Sagrada Escritura. Y aquí también, cuando le tienden la mano al peregrino. Porque en la comunidad de Lucas había judíos y cristianos que vivían juntos, que aprendían a convivir, que compartían una nueva fe, intentando reconciliarse para con las diferencias ajenas, porque había diferencias. Juan cuenta algo muy distinto. A menudo pensamos que es un evangelista tardío, ¿no? El prólogo, ¿no? Cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pues este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Bueno, pues vemos que no es Dios. Está con Dios, de alguna forma está con Dios. Hay de alguna manera una presencia divina que se materializa sobre la tierra. Pero no fue tardío, porque San Pablo escribe, o cita más bien, un himno en su carta a los filipenses y dice que la naturaleza era divina, pero no se hizo con ella, se vació y bajó a la tierra y vivió con nosotros y aceptó, es más, la muerte y muerte de crucifixión. Entonces esto, dice el evangelista, es parecido a un vaciado de uno mismo. Cada uno de nosotros, dice, tiene que pensar que el otro es mejor que uno mismo, porque es verdad que podemos estar muy contentos porque somos fieles, religiosos, creyentes, practicantes, exitosos, hablando bien de nosotros mismos, pero nos distanciamos así de lo divino y tendremos entonces que poner en marcha la gnosis. Pero Pablo escribía en otros tiempos, sabemos, y él pensaba verdaderamente que Jesucristo volvería en sus tiempos y no sabemos qué fue lo que le pasó. Lucas explica que fue detenido en los libros de los Hechos, pero probablemente Pablo también desapareciera en una cárcel romana y nunca más se sabría nada más de él. Pero aquí nos queda esta idea, la idea de la gnosis. Y los cristianos tenían ese hecho real. Roma no iba a desaparecer. Jesucristo nunca apareció. De alguna forma comprendieron que tendrían que coexistir con Roma. Y así, las epístolas a Timoteo y a Titos, igual que las de los
colosenses explican a los cristianos que tendrán que adaptarse a Roma. Tendrán que adaptarse. Pablo, al parecer, dice, mujeres, sed obedientes, esclavos, etcétera, etcétera. Están citando las pautas de comportamiento domésticas grecorromanas. Todo el mundo tenía que saber cuál era el lugar que le correspondía. Y Pablo tiene otra visión de igualdad, la de Jesucristo, de alguna forma también. De alguna forma hay que coexistir. Pero son ediciones posteriores, no es Pablo. Son personas que intentan contextualizar. Y lo que están diciendo, además, es que hay que, en los Hechos de los Apóstoles, hace que los romanos sean grandes amigos de Pablo. Pablo siempre aprovechaba el tiempo para pasarlo con los romanos y cuenta la famosa historia del centurión romano, ¿verdad?, que se acerca a Jesucristo y le suplica que cure a su hijo. Y Jesucristo dice, el centurión le dice, no tienes que venir, di con una palabra y se curará. Y dice Jesucristo, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Bueno, pues aquí vemos la explicación de Mateo. Aquí vemos a Jesucristo ante Poncio Pilato. La verdad es que Poncio Pilato era una persona terrible. Tuvo que volver a Roma. Le devolvieron a Roma porque era excesivamente cruel. Así que no parece probable que dedicara horas a intentar salvar a Jesús. Pero bueno, de esta forma los evangelistas intentan explicar a quienes le siguen que hay que coexistir con Roma. Pero bueno, esta narrativa se convierte en una parte importante de la tradición. En Europa es lo que se decía cuando atacaban los cristianos en Europa a los judíos en Viernes Santo, porque los tenían por asesinos de Cristo, es decir, pedían su muerte, según este escrito, sembrando la semilla para estas futuras persecuciones de judíos. Pero seguimos y podemos interpretar los evangelios y, como he dicho antes, deberíamos de hacerlo. Es importante que los evangelios se remitan a nuestra realidad, a nuestra circunstancia, como hacían los rabinos y como hacían los primeros cristianos, que sean pertinentes los evangelios, estas escrituras para nuestros tiempos. Pero algunas de estas innovaciones no han sido tan exitosas. Aquí vemos algo que me parece precioso, esta maravilla de Frangélico, esta anunciación. Aquí vemos el espíritu de Lucas, ¿no? Porque a Lucas le preocupa muchísimo la importancia de las mujeres, la importancia de María, la belleza, la serenidad, pero vamos a echar un vistazo a lo que está pasando ahí al lado. Ahí están Adán y Eva, ¿verdad? Tienen que abandonar el jardín, la doctrina del pecado original, ¿verdad? El pecado es el que describe San Agustín en el siglo IV. Está cayendo Roma y desarrolla una doctrina terrible, entiendo yo, que cada uno de nosotros nacemos con el pecado original. Ese pecado original, tenemos que ser bautizados, que Jesucristo la muerte es una muerte terrible y que nuestra naturaleza humana es una profundamente corrupta, pero no es así en la Iglesia ortodoxa. En la Iglesia ortodoxa dicen que de alguna forma, aunque Adán no hubiera pecado, Dios hubiera tomado forma humana. Todos podemos ser como Cristo, incluso en esta vida. No creen que sea
imprescindible el bautismo para borrar ese pecado original. El bautismo prepara al niño para que pueda acoger mejor futuras gracias y sacramentos. Así que ahí está el pecado original y finalmente aparece esto, la Trinidad. Yo sé que es un pintor extraordinario, pero a mí esta obra me parece muy difícil. Aquí aparece Dios Padre, aquí aparece Dios Hijo y una paloma. Occidente nunca ha sabido entender lo que es la Trinidad. En la Iglesia Ortodoxa, de nuevo, en el IV siglo, 3 grandes teólogos de Capadocia intentaban explicar cómo puede ser divino Jesucristo. Observaban los evangelios, intentaban entender qué es el Espíritu Santo, qué es esto. Y ellos crean estos términos, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu. El Espíritu que inspira a los primeros cristianos, ¿no? En Pentecostés, haciendo que hablen en lenguas. Jesús el hombre, Dios Padre, Dios Hijo. Y dicen, no, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son términos que utilizamos sin más. ¿Por qué? Pues porque queremos describir cómo el Dios que es indescriptible, infinito, incomprensible, se nos explica. Yo antes explicaba la cristiandad a alumnos judíos a quienes les fascinaba esto de la Trinidad. Dicen, pero si es como nuestra cábala. Está la esencia de Dios, que es desconocida, no la podemos conocer. Se llama Ensof y es el usía, la esencia, como decían los teólogos de Capadocia. Es algo que no vamos a poder conocer. No podremos saber nunca lo que es Dios. No podemos decir que sabemos lo que quiere Dios. No, son proyecciones. Tenemos que olvidarnos de esto porque no lo podemos abarcar, algo mayor que nosotros. Y luego no se puede definir. A Dios no se le puede definir, porque definir quiere decir poner límites, ¿no? De finis, del latín. La usía de Dios no se puede conocer, pero Dios se hace conocer por nosotros en el Padre. El Padre, la paternidad, la idea en sí de la creación, la renovación constante, animales que nacen, desarrollos que se dan, esta idea de paternidad. ¿Y el Hijo? El Hijo, bueno, pues vemos retazos de lo divino en el hombre Jesús. Se sana, Él sana a otros, es igualitario, aspira, como pensamos nosotros, a salvar a la humanidad, a ser redentor. Y el Espíritu es intrínsecamente algo que llevamos dentro que nos permite reconocer esto, que nos permite apreciar lo divino en Jesucristo, que nos permite apreciar lo divino en otras personas. Y este es el Espíritu Santo. Estos son los términos que utilizamos nosotros y los utilizamos para describir a un Dios infinito que no puede ser descrito y cómo lo llegamos a conocer. Así que para resumir el Nuevo Testamento, pues es difícil explicar acerca de qué trata exactamente, porque cada uno de los evangelistas nos cuenta su interpretación. San Pablo ve las cosas de forma muy distinta. Jesús, de nuevo, se nos escapa. Y en la Iglesia griega ortodoxa, a diferencia de la Santa Misa, no se centra en el sacrificio simbólico, el sacrificio de la cruz. No, es más bien la revelación del Dios a quien no podremos llegar a conocer. Vemos que el Pope
con una música extraordinaria, maravillosa, que nos emociona, pero vemos, como digo, cómo sujeta el sacramento y está detrás del altar, sale y avanza entre los fieles ahí reunidos y vuelve detrás de los iconos y vuelve a salir. Está mostrando a Dios, porque Dios está escondido. Entonces Dios se muestra y de alguna forma se deja conocer. Y es verdad que las Sagradas Escrituras son difíciles de entender. Ninguno de los evangelistas tenía todas las respuestas, todos decían algo distinto acerca de Jesucristo. Pablo, a su vez, dice algo muy distinto. Y esto nos recuerda que es difícil para nosotros conocerlo, concebirlo, igual que lo es el Dios inefable, indescriptible, que todo lo empapa. El Brahman, como dicen en la India, ¿no? El todo, porque es todo lo que es todo lo sagrado dentro de nosotros. Y yo creo que esta fue la misión de Jesucristo, ayudarnos a nosotros a ver lo sagrado que existe, el centro de lo sacro que existe dentro del corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos iluminarlo o no iluminarlo y hacerlo todo y completo. Muchas gracias.